El teléfono sonó a las 11:47 de la noche y cuando vi el nombre de mi hijo en la pantalla, algo en mi pecho ya supo que el mundo estaba a punto de partirse en dos. No era intuición. Era algo más antiguo que eso, algo grabado en el hueso después de décadas de aprender a leer el silencio antes de que lleguen las palabras. Contesté. Y lo primero que escuché no fue un saludo, fue una orden susurrada con una urgencia que me heló la sangre. Papá, escúchame bien. Sal de esa cama sin hacer ruido. No despiertes a mamá. Y cuando estés afuera, llámame. Hizo una pausa de un segundo que duró una eternidad. El incendio en casa de los Restrepo no fue accidental. Me quedé inmóvil en la oscuridad del cuarto. A mi lado, Rosa dormía con esa respiración profunda y regular que siempre me había parecido el sonido más tranquilizador del mundo. Durante 42 años ese sonido había sido mi ancla. Esa noche fue lo que más me perturbó. Me llamo Ernesto Balbuena. Tengo 68 años, soy ingeniero civil retirado, y hasta esa noche pensé que conocía cada rincón de mi vida con la misma precisión con la que había conocido cada plano estructural que pasó por mis manos. Pensé que era un hombre que entendía los cimientos de las cosas. Me equivoqué de una manera que todavía me cuesta articular completamente. Salí de la cama con un cuidado exagerado, como si el piso pudiera delatarme. Tomé el teléfono, mis pantuflas, y caminé hacia la sala en la oscuridad total, guiándome por la memoria de 40 años viviendo en esa casa. Cerré la puerta del cuarto con delicadeza quirúrgica. Y solo entonces volví a respirar. Llamé a Sebastián. Contestó al primer timbre. ¿Qué está pasando?, le pregunté en voz baja, aunque no había nadie que pudiera escucharme. Papá. Su voz sonaba diferente. Había algo aplastado en ella, algo que reconocí como el tono que usa cuando tiene que darle malas noticias a las familias. Lo había escuchado una vez, en el funeral del hermano de un colega suyo. Era la voz de alguien que sabe demasiado y desearía no saber nada. Necesito que me escuches sin interrumpirme. Y necesito que confíes en mí. Siempre confío en ti. Esta vez va a ser más difícil. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Siempre me sorprende hasta dónde llegan estas historias. Sebastián tiene 41 años. Es el capitán de la estación de bomberos número 4 del municipio, un cargo que ganó con 15 años de servicio. 3 condecoraciones por valentía y una reputación de ser el hombre más metódico y frío bajo presión que jamás haya vestido ese uniforme. No es un hombre que llame a las 12 de la noche para hablar de rumores. No es un hombre que susurre. Cuando mi hijo habla así, es porque lo que tiene que decir es real y es grave. Esa noche me dijo que el incendio en casa de los Restrepo, ocurrido 3 semanas antes, había consumido la sala principal y parte de la cocina de la vivienda que quedaba a 4 casas de la nuestra. Los Restrepo llevaban 30 años siendo nuestros vecinos. Carlos Restrepo era el tipo de hombre que siempre tenía una cerveza fría lista si pasabas por su jardín, y su esposa Lucía hacía tamales cada diciembre que eran, sin exageración, lo mejor que había comido en mi vida. El incendio los había desplazado temporalmente a casa de su hija mayor. Gracias a Dios no hubo heridos. En el momento del incendio, todos lo habían asumido como un accidente doméstico. Un descuido con la estufa. Un cortocircuito. Esas cosas pasan. Sebastián mismo había dirigido las labores de extinción esa tarde, y en ese momento no había visto nada que lo alertara. Pero 3 semanas después, durante la revisión pericial de rutina que hacen para cerrar el expediente oficial, algo no había cuadrado. El punto de origen del fuego no fue la cocina, papá, me dijo esa noche. Fue un rincón de la sala. Y había trazas de acelerante. Sentí el frío subirme por las piernas. ¿Acelerante? Queroseno, probablemente. El perito lo confirmó esta tarde. Hizo una pausa. Y hay algo más. Cuando revisamos las grabaciones de las cámaras del vecindario, de las 2 cámaras que tienen los González al frente, hay un registro de una persona saliendo de la propiedad de los Restrepo aproximadamente 40 minutos antes de que se declarara el incendio. ¿Y la identificaron? Otro silencio. Este más largo.
Papá, la persona lleva sombrero y bufanda. No se puede identificar con certeza. Respiró. Pero la ropa. La forma de caminar. Yo conozco esa silueta, papá. La conozco de toda la vida. Estaba parado en mi sala oscura, y de repente el aire dentro de mi propia casa se volvió extraño. Como si el oxígeno tuviera una textura diferente. ¿De qué estás hablando, Sebastián? Necesito que pienses en algo sin ponerte defensivo, dijo, y en ese momento comprendí que llevaba semanas preparándose para esta conversación. ¿Sabes si mamá tiene algún conflicto con los Restrepo? ¿Algo que no me hayas contado? ¿Algún problema de linderos, de herencias, de conversaciones difíciles? El primer instinto fue reírme. El segundo fue colgar. Pero hubo un tercero, más lento, más incómodo, que me recordó ciertas cosas que había estado empujando hacia los bordes de mi memoria durante meses. Ciertas cosas que había elegido no ver porque era más fácil no verlas. Tu madre no haría algo así, dije. Probablemente no, respondió. Pero no dijo definitivamente no, y eso fue lo que me mantuvo despierto hasta el amanecer. Permíteme retroceder 4 meses. En agosto del año pasado, Carlos Restrepo me comentó en la calle, con esa casualidad descuidada que tienen los hombres cuando quieren hablar de algo importante sin parecer que le dan demasiada importancia, que había habido un malentendido con Rosa sobre el árbol de aguacate que queda en la esquina de los 2 predios. Al parecer, Rosa le había pedido en más de una ocasión que lo podaran porque las ramas que caían al lado de nuestra casa le generaban trabajo extra en el jardín. Carlos le había dicho que lo haría en su momento. Rosa, según me contó Carlos con cierta incomodidad, no había tomado bien esa respuesta. La señora Rosa es muy precisa con estas cosas, me dijo Carlos, eligiendo la palabra con cuidado. Yo me reí. Ya sabes cómo es ella con el jardín. Carlos sonrió también. Pero no fue una sonrisa completamente cómoda. En ese momento no le di mayor importancia. Rosa siempre había sido perfeccionista con la casa, con el jardín, con el orden de las cosas. Era una de las características que había admirado de ella desde que éramos jóvenes. Tenía una capacidad para mantener todo en su lugar que yo, con mi tendencia al desorden creativo de los ingenieros, siempre había encontrado más complementaria que irritante. O eso me había dicho a mí mismo. Pero recordando esa conversación esa noche, parado en la sala oscura con el teléfono en la mano, empezaron a surgir otras conversaciones. Otras imágenes. Rosa mirando hacia la casa de los Restrepo con una expresión que yo había clasificado como simple distracción. Rosa haciendo comentarios sobre Lucía Restrepo que siempre tenían un filo apenas perceptible. Rosa llegando más tarde de lo habitual una tarde de octubre, el mes anterior al incendio, cuando había salido a dar una vuelta por el barrio. Volví a la cama sin dormir. Y me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de mi esposa, y por primera vez en 42 años esa respiración no me tranquilizó. Me pareció el sonido de algo que no conocía completamente. Si te gustan las historias intensas como esta, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí compartimos historias que te harán ver las relaciones humanas de otra manera. Durante los días siguientes hice algo que nunca en mi vida había hecho. Empecé a observar a mi esposa. No de la manera amorosa en que uno observa a la persona que ama, buscando sus gestos favoritos, los pequeños rituales que hacen que alguien sea irremediablemente ellos mismos. Sino de la manera en que uno observa algo cuando empieza a tener dudas sobre su naturaleza. Con esa atención clínica, fría, que yo usaba cuando revisaba estructuras que podían tener fisuras ocultas. Rosa tenía 74 años. Era una mujer hermosa, de esa belleza ordenada y cuidada que se vuelve más digna con los años. Pelo blanco perfectamente arreglado, ropa siempre impecable incluso en casa, una postura que nunca había cedido del todo a la gravedad. La gente que la conocía tendía a describirla con palabras como elegante y reservada. Sus amigas la admiraban. Los vecinos la respetaban. Yo la había amado con una constancia que pocas veces me había cuestionado. Empecé a notar cosas pequeñas. La manera en que evitaba mencionar a los Restrepo incluso cuando surgía naturalmente en la conversación.
El barrio siempre generaba temas de conversación, y los Restrepo llevaban meses viviendo con su hija, lo cual era noticia en sí mismo, pero Rosa nunca preguntaba por ellos, nunca los nombraba, como si hubieran dejado de existir en su mapa mental. En una mujer tan meticulosamente atenta a los detalles del vecindario, esa omisión era más ruidosa que cualquier comentario. También noté que había revisado su teléfono. No lo hice de manera premeditada. Estaba en el estudio buscando un cargador y el suyo estaba sobre el escritorio, desbloqueado porque ella había estado usándolo minutos antes. Lo que vi no fue nada condenatorio por sí solo. Era una conversación de WhatsApp con alguien guardado como Ferretería Central, que en principio no tendría nada de extraño. Excepto que el tono de los mensajes no era el de alguien comprando materiales. Era el de alguien coordinando. Los mensajes eran escuetos, en clave casi, y el más reciente, enviado 2 semanas antes, decía simplemente, ya está. No hay nada que conecte. Puse el teléfono de vuelta exactamente como estaba. Salí del estudio. Y fui al baño a lavarme la cara con agua fría durante un buen rato. Llamé a Sebastián esa tarde desde el carro, mientras hacía el mandado que Rosa me había pedido. Le conté lo que había visto. Hubo un silencio largo. ¿Guardaste el número del contacto?, me preguntó. No. No quería que se diera cuenta de que había visto algo. Hiciste bien. Otro silencio. Papá, escúchame. No quiero que hagas nada todavía. No quiero que la confrontes, no quiero que cambies tu comportamiento, no quiero que ella sospeche nada. ¿Puedes hacer eso? ¿Qué está pasando exactamente, Sebastián? Todavía no lo sé con certeza. Pero si lo que creo es cierto, vamos a necesitar hacerlo bien. Y hacerlo bien significa hacerlo en el momento correcto, con las personas correctas presentes. Le pregunté directamente, ¿crees que tu madre prendió ese fuego? La pausa que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. Creo que hay suficiente para investigarlo seriamente, dijo finalmente. Y creo que si hay algo, hay más de lo que todavía vemos. Esa última frase me persiguió durante semanas. Más de lo que todavía vemos. ¿Qué podía haber más allá de lo que ya era completamente impensable? Hablar sobre mi matrimonio no es algo que haga con facilidad. Los hombres de mi generación fuimos educados en una cultura de discreción doméstica que a veces es sabiduría y a veces es negación. Aprendimos a guardar las cosas de la casa adentro de la casa, a resolver los conflictos entre las paredes, a no airear lo que pertenece al ámbito privado. Hay cosas de ese código que respeto. Hay otras que, visto en retrospectiva, nos convirtieron en cómplices de nuestro propio engaño. Rosa y yo nos conocimos cuando teníamos 22 años. Ella estudiaba ciencias económicas, yo ingeniería. Nos presentó un amigo común en una fiesta universitaria que ya nadie recuerda excepto nosotros dos. Me enamoré de ella con la misma velocidad y certeza con la que siempre tomaba mis decisiones importantes. Me pareció la mujer más inteligente que había conocido, y eso, para mí, siempre fue el requisito más importante. Nos casamos a los 25. Tuvimos a Sebastián a los 27. Intentamos tener más hijos sin éxito durante varios años, lo cual fue el primer dolor compartido de nuestra vida adulta. Rosa lo llevó con una fortaleza que admiré profundamente. O lo que yo interpreté como fortaleza. Ahora me pregunto si no era otra cosa, algo más parecido a la capacidad de empaquetar el dolor y guardarlo en algún lugar donde no obstruyera el funcionamiento cotidiano. Porque eso, con el tiempo, se volvió evidente. Rosa tenía una habilidad extraordinaria para compartimentar. Podía estar disgustada con algo o con alguien y no mostrar absolutamente ninguna señal externa de ello. Podía guardar una queja durante meses sin que nadie lo notara. Y cuando finalmente elegía expresar algo, lo hacía con una precisión y una fuerza que a menudo dejaba a la otra persona sin capacidad de respuesta. Había admirado eso en ella. Siempre lo había visto como un signo de madurez emocional, de inteligencia social. La mujer que no reacciona impulsivamente. La mujer que piensa antes de actuar. Esa semana empecé a verlo de otra manera. Sebastián me llamó el martes siguiente. Encontramos más, dijo.
El más resultó ser esto: en el registro catastral del municipio había una disputa antigua, de casi 8 años atrás, sobre el lindero exacto entre nuestra propiedad y la de los Restrepo. Una disputa que Rosa había iniciado y que había quedado inconclusa porque en algún punto del proceso había decidido retirar la demanda. Yo lo sabía vagamente. Recordaba que había habido un tema de linderos años atrás, pero Rosa me había dicho que se había resuelto amistosamente y yo, con mi costumbre de no involucrarme en los detalles de las cosas que ella manejaba, lo había dejado pasar. Lo que no sabía era que la disputa no se había resuelto amistosamente. Rosa había retirado la demanda, sí, pero no porque hubieran llegado a un acuerdo, sino porque el fallo preliminar del perito catastral había sido desfavorable para nosotros. Según ese fallo, el árbol de aguacate, que Rosa consideraba medio suyo porque sus raíces cruzaban hacia nuestro lado, pertenecía enteramente a la propiedad de los Restrepo. Y más importante aún, el lindero corría 90 centímetros más adentro de lo que Rosa había creído toda la vida, lo que significaba que una pequeña franja del jardín que ella había plantado, cultivado y cuidado durante años era, técnicamente, tierra de los Restrepo. Para mí eso habría sido un trámite molesto y nada más. Para Rosa, que trataba su jardín como una extensión de su identidad, que medía el valor de las cosas por el orden y la pertenencia exacta de cada una, eso había sido algo diferente. Hay otra cosa, dijo Sebastián. El contacto de Ferretería Central en el teléfono de mamá. Lo busqué. El número está registrado a nombre de un hombre llamado Héctor Bermúdez. Tiene antecedentes menores. Y trabaja, o trabajaba, como ayudante de obras. El silencio entre los dos pesó varios kilos. Sebastián, dije finalmente. ¿Cuándo vas a ir a la fiscalía con esto? Mañana tengo reunión con el fiscal del caso. Pero quería hablarlo contigo primero. Su voz se quebró apenas, lo suficiente para que yo lo notara. Era la primera vez en toda esa conversación que sonaba como un hijo y no como un capitán. Papá, si esto llega a donde creo que va a llegar, las consecuencias van a ser muy serias. Y necesito saber si estás preparado para eso. Miré por la ventana del carro hacia la calle. Era una tarde normal. Gente caminando. Un perro. Un niño en bicicleta. El mundo absolutamente ajeno a lo que se estaba desmoronando dentro de ese vehículo. Haz lo que tengas que hacer, le dije. Haz lo correcto. Escuché cómo exhalaba. ¿Y tú? ¿Estás bien? No. Pero eso no importa ahora mismo. Si esta historia te está atrapando, deja un like y suscríbete. Eso realmente ayuda a que este canal siga creciendo. Hubo una semana entera en la que viví dos vidas simultáneas. En una, era el marido de Rosa Balbuena. Desayunaba con ella, veía las noticias en su compañía, discutía con ella qué hacer para la cena, la escuchaba hablar de sus plantas, respondía a sus preguntas, la besaba en la mejilla antes de dormir. Todo con una normalidad que me costó una cantidad de energía que no tenía. En la otra, era el padre de Sebastián y el testigo silencioso de algo que se estaba construyendo con la precisión de una estructura de ingeniería. Sebastián me llamaba cada 2 días con actualizaciones breves. La fiscalía había abierto una investigación formal. El perito había confirmado el queroseno. Las imágenes de las cámaras habían sido enviadas a un laboratorio de análisis de movimiento. El hombre llamado Héctor Bermúdez había sido citado a declarar. Bermúdez, según me contó Sebastián, había declarado con más facilidad de lo esperado. No era un hombre experimentado en mentir frente a una institución. Había admitido conocer a la señora Rosa Balbuena, haber recibido una suma de dinero en efectivo y haber realizado un trabajo en la propiedad de los Restrepo. Cuando el fiscal le preguntó con precisión qué tipo de trabajo, Bermúdez se había puesto pálido y había pedido hablar con un abogado. Pero ya era suficiente. 3 semanas después de esa llamada de medianoche de mi hijo, había una orden judicial. Y esa orden tenía el nombre de mi esposa. La noche antes de que llegaran a la casa, Sebastián vino a verme solo. Rosa estaba en una reunión de su grupo de lectura del barrio, lo cual nos daba aproximadamente 2 horas. Nos sentamos en la sala.
Los dos hombres de la familia Balbuena, en la misma sala donde habíamos abierto regalos de Navidad, donde habíamos visto partidos de fútbol, donde yo le había enseñado a Sebastián a jugar ajedrez cuando tenía 8 años. La sala de toda una vida. Sebastián tenía los ojos enrojecidos. No de lágrimas, sino de noches sin dormir. Mañana van a venir a las 10 de la mañana, me dijo. Serán discretos. No van a llegar con escándalo. Pero van a llegar. ¿Ella va a ser detenida? Van a notificarle los cargos y a citar a una audiencia de imputación. Si el juez decide que hay mérito para detención preventiva. Se detuvo. Depende de muchos factores. Pero sí. Es posible. Me quedé mirando el tablero de ajedrez que todavía tenía en la vitrina. Estaba ahí hace 40 años. Nunca había pensado mucho en él. Esa noche me pareció el objeto más antiguo del mundo. ¿Cómo lo descubriste?, le pregunté. ¿Por qué empezaste a sospechar? Sebastián vaciló. Porque en el día del incendio, cuando yo llegué a la escena, mamá estaba en la calle mirando. Lo cual era normal, todos los vecinos habían salido. Pero había algo en la manera en que miraba que no encajó conmigo. No era horror, no era preocupación. Era. Buscó la palabra. Era observación. Era alguien viendo el resultado de algo, no alguien sorprendido por algo. Y guardaste eso. Lo intenté olvidar. Durante 3 semanas. Y no pude. Lo miré a los ojos. Mi hijo. El hombre más honesto que conozco, con el que a veces no sé si me siento orgulloso o intimidado. ¿Cómo estás tú con todo esto? Por primera vez en semanas, la compostura de capitán se agrietó un poco. No se rompió, porque Sebastián no se rompe de esa manera. Pero sí se dio lo suficiente. Estoy haciendo lo que hay que hacer, papá. Que no es lo mismo que estar bien. Lo abracé. Había en ese abrazo 40 años de historia, la infancia de un niño que creció creyendo que su familia era sólida como los edificios que construía su padre. Ninguno de los dos habló por un buen rato. Cuando Rosa llegó esa noche, yo estaba sentado en el cuarto leyendo. O fingiendo leer. Ella entró, dejó su bolso, me preguntó si quería algo de tomar. Le dije que no. Me dio las buenas noches con ese beso en la mejilla de siempre. Esperé a que se durmiera. Y entonces me quedé mirando el techo durante horas, preguntándome cuántas versiones de una persona pueden coexistir sin que ninguna sea completamente falsa. Quédate conmigo, porque lo que pasó después cambió esta familia para siempre. A las 10:15 de la mañana del día siguiente, 2 funcionarios de la fiscalía y un agente del CTI llegaron a la puerta de nuestra casa. Yo los había estado esperando desde las 8, sentado en la cocina con un café que no había tocado. Rosa estaba regando sus plantas en el jardín trasero cuando escuché el timbre. Ella no lo escuchó. Fui a abrir. Los 3 eran jóvenes, profesionales, discretos. El que parecía estar a cargo me mostró su identificación y me explicó en voz baja lo que ya sabía. Le dije que pasaran. Le dije que Rosa estaba en el jardín. Le dije que por favor, en la medida de lo posible, trataran de hacerlo con dignidad. Me miró con una expresión que no era compasión exactamente, sino el reconocimiento de que había visto situaciones similares y entendía el peso de lo que estaba pidiendo. Así será, señor. Caminé hacia el jardín. Rosa estaba arrodillada junto a sus begonias, con esa concentración que siempre le ponía al trabajo físico con las plantas. Tenía tierra en los guantes. El sol de la mañana le iluminaba el pelo blanco. La llamé por su nombre. Se giró y me miró. Y en ese segundo, antes de que viera a los 3 personas que venían detrás de mí, antes de que entendiera lo que estaba pasando, me miró con la cara completamente abierta. Sin guardias. Con la expresión que tenía cuando éramos jóvenes y yo llegaba a casa y ella todavía no sabía disimular que se alegraba de verme. Fue el segundo más doloroso de todo lo que vino después. Entonces sus ojos se movieron hacia los 3 funcionarios. Y la expresión cambió con una velocidad que me dejó sin palabras. No fue pánico, no fue desmayo, no fue la reacción que yo inconscientemente había esperado.
Fue otra cosa. Fue una especie de cierre. Como si una puerta muy antigua y muy pesada se cerrara desde adentro. Se puso de pie con cuidado. Se quitó los guantes. Los puso ordenadamente sobre el borde de la jardinera. Y esperó. El funcionario le explicó la situación con calma y precisión. Cargos de incendio provocado y daño intencional a propiedad ajena. La cita a la audiencia de imputación. Sus derechos. Todo el procedimiento legal que ella escuchó sin interrumpir, sin llorar, sin hacer ninguno de los gestos que yo habría esperado. Cuando el funcionario terminó, Rosa me miró directamente. Solo a mí. Y lo que había en esa mirada era tan complejo que todavía hoy, meses después, no estoy seguro de haberlo descifrado completamente. Había dignidad herida. Había algo parecido al alivio, extrañamente. Y había una pregunta que nunca verbalizó pero que yo escuché con toda claridad, ¿fuiste tú? No le respondí. No encontré las palabras. Creo que eso fue su respuesta. Los funcionarios la acompañaron hacia adentro para darle tiempo de tomar algunas cosas. Yo me quedé parado en el jardín, mirando las begonias, la tierra removida, los guantes perfectamente doblados sobre la jardinera. El jardín que era, en parte, el centro de un conflicto que había crecido durante años en silencio hasta convertirse en algo irreversible. El proceso judicial tomó varios meses. Bermúdez terminó declarando completamente a cambio de una reducción de pena. El análisis del laboratorio confirmó que la silueta en las cámaras correspondía con una alta probabilidad a las características físicas de Rosa. Los registros bancarios mostraron retiros en efectivo que coincidían con los montos mencionados por Bermúdez. Rosa contrató un abogado defensor competente. Hubo negociaciones, audiencias, pericias. Al final, la defensa logró llegar a un acuerdo con la fiscalía. Rosa se declaró culpable de daño intencional a propiedad ajena y pagó una compensación económica a los Restrepo que cubría la totalidad de los daños materiales más una suma adicional. A su edad, con sus antecedentes limpios, y dado que no hubo heridos, el juez optó por una condena suspendida condicionada al pago de esa compensación y a un régimen de seguimiento durante 2 años. No fue a la cárcel. Sí salió de nuestra casa. Eso lo decidí yo. No de manera impulsiva, no en un momento de rabia. Lo decidí después de semanas de pensar con la misma metodología con la que siempre había abordado los problemas estructurales, identificando los puntos de falla. Evaluando lo que podía sostenerse y lo que no. Un edificio con ciertas fracturas puede ser reforzado. Hay otros tipos de fracturas que cambian la naturaleza fundamental de la estructura. Rosa se fue a vivir con su hermana en otra ciudad. Antes de irse, me pidió hablar. Nos sentamos en la sala, por última vez en esa configuración, los dos solos en la casa que habíamos compartido 4 décadas. ¿Quieres saber por qué?, me preguntó. Ya sé por qué, dije. La tierra. El árbol. El fallo catastral. Ella negó con la cabeza lentamente. Eso fue el detonante. Pero no fue la razón. La miré. La razón fue que pasé 40 años arreglando las cosas para que funcionaran, dijo, con una voz completamente tranquila, casi académica. Arreglando la casa, arreglando el jardín, arreglando los conflictos del barrio, arreglando los problemas que tú no querías ver porque eras muy ocupado mirando otras cosas. Y una vez, solo una vez, algo no se pudo arreglar de la manera correcta porque alguien que no había construido nada tenía más derecho sobre ello que yo. Y decidí que esa vez iba a arreglarlo a mi manera. No dije nada durante un momento. Eso no lo justifica, Rosa. No, admitió. No lo justifica. Pero es la verdad. Se levantó. Recogió el bolso. Se detuvo en la puerta del salón y me miró una última vez con esa mirada que no terminaba de resolverse en ninguna emoción simple. Sé buen padre con Sebastián, dijo. Lo que hizo le costará más de lo que tú crees. Y se fue. Han pasado 11 meses desde esa mañana en el jardín. Los Restrepo regresaron a su casa después de que se completaron las reparaciones pagadas por la compensación.
Carlos me saludó la primera vez que nos vimos con ese apretón de mano largo que tienen los hombres cuando no saben qué decir pero quieren que el cuerpo diga lo que las palabras no pueden. Lucía me trajo tamales en diciembre. Me los comí solo en la cocina y casi no pude terminarlos. Sebastián viene a cenar los jueves. Hablamos de muchas cosas, de trabajo, de su equipo en la estación, de los partidos del fin de semana. A veces hablamos de lo que pasó, sin rodeos, sin eufemismos, con esa honestidad que aprendimos a tener entre nosotros en los meses más difíciles. Otras veces no hace falta hablar de ello. Estar ahí es suficiente. Hay una cosa que no le he dicho todavía, y que tal vez algún día encuentre la manera de decirle. Que esa llamada de medianoche, ese susurro urgente desde la estación de bomberos, fue el acto más difícil y más valioso que he visto hacer a otra persona en mi vida. Que elegir la verdad cuando la mentira te habría costado mucho menos, cuando la persona implicada es tu propia madre y el costo personal es incalculable, eso no es simplemente hacer el trabajo. Eso es ser la clase de persona que la mayoría de nosotros solo aspira a ser. Pienso en lo que dijo Rosa antes de irse. Que lo que Sebastián había hecho le costaría más de lo que yo creía. Y tiene razón. Lo veo en los jueves por la noche, en ese momento que hay a veces en medio de la cena cuando él se queda callado unos segundos mirando el plato y yo sé exactamente dónde está. De vuelta en esa estación de bomberos a medianoche, sosteniendo el teléfono, a punto de hacer la llamada que cambiaría todo. Soy ingeniero. Pasé 40 años pensando en estructuras, en lo que sostiene y lo que cede, en los puntos invisibles donde se acumula la tensión hasta que algo da. Siempre pensé que esa manera de ver el mundo era metafórica cuando se aplicaba a las personas. Ahora sé que no lo es. Las personas también tienen puntos de acumulación, fracturas que crecen en silencio, presiones que se van sumando durante años hasta que algo da. La diferencia es que con los edificios puedes calcular el margen de falla con anterioridad. Con las personas, a veces no lo ves hasta que el fuego ya está prendido. Lo que sé es esto, el jardín de mi casa sigue ahí. Esta primavera planté yo mismo algunas cosas, por primera vez en 4 décadas. Todavía no sé hacerlo bien. Me salió irregular, desorganizado, sin la precisión que Rosa ponía en cada metro cuadrado. Pero es mío. Lo elegí yo. Y eso, descubrí a los 68 años, tiene un valor que no se parece a ningún otro. Si algo de esta historia te movió, me gustaría saber qué fue. ¿Fue la lealtad de un hijo? ¿El dolor silencioso de una mujer que acumuló demasiado durante demasiado tiempo? ¿La manera en que podemos vivir 40 años junto a alguien y todavía tener partes de ellos que no conocemos? Escríbelo en los comentarios. Esas conversaciones siempre me enseñan algo sobre cómo los seres humanos experimentamos las mismas historias de maneras completamente distintas. Y si esta historia te llegó, si te hizo pensar en alguien o en algo de tu propia vida, suscríbete al canal. Aquí seguimos compartiendo historias reales, intensas, profundamente humanas, que nos recuerdan que la vida nunca es tan simple como creemos que es. Y que las personas que amamos siempre son un poco más complejas que la versión de ellas que guardamos en la memoria.